Hola chiquillos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales del día de hoy. Nuestro tema va a ser la teoría celular. Bueno, para comenzar chiquillos, nosotros tenemos que saber que gracias al microscopio nosotros pudimos estudiar a lo largo de todo este tiempo lo que son las células, ¿ya? Debemos saber que la creación del microscopio se le atribuye a Zacharias Janssen en el año 1595. Imagínense, 1595, estamos hablando hace muchos años atrás, que se inventó el microscopio, como nosotros vemos acá. Obviamente con los años se fue perfeccionando, ¿cierto? El avance tecnológico se desarrolló mucho mejor aún, y aquí tenemos un microscopio moderno. Primero que todo, el caballero que comenzó con el estudio de las células fue Robert Hooke, ¿ya? Fue un científico inglés y él perfeccionó el microscopio que había originado Janssen. Lo modificó, lo perfeccionó y él lo que hizo fue estudiar lo que se conoce como la lámina de corcho. Es muy importante reconocer que Robert Hooke estudió la lámina de corcho. ¿Por qué? Porque en ella, chiquillos, lo que él hizo fue que observó las paredes celulares muertas. Él estudió el corcho y llegó a la conclusión de que esos son células. ¿Ya? Llegó al concepto células. Él fue la primera persona que se le ocurrió la palabra célula. Por eso es tan importante Robert Hooke, ¿ya? El año que él descubrió y que empezó a estudiar la célula fue a través de cuando él escribió su libro que se llama Micrografía en el año 1665. Ahí fue el año donde él publicó todos sus estudios sobre las células, ¿ya? Sobre cómo comenzó. Luego de él viene este caballero que tiene un apellido muy extraño, Anton van Leeuwenhoek. Yo sé que es muy complicado, pero lo que él hizo fue que él estudió y empezó a describir a unos pequeños animales. Ya, él los vio a través del microscopio. Estos pequeños animales hoy en día nosotros los conocimos como los protistas y los protozoos. Tal como nosotros podemos ver en el GIF, chiquillos, ahí estamos viendo lo que son los protozoos. Yo tuve la oportunidad de ver esto en la universidad y es tal cual como yo les estoy mostrando esto. Por eso decidí también compartirlo con ustedes, ¿ya? Así son los protozoos. Y él, imagínense, en el año 1674, él observó esto. Imagínense el impacto que él tuvo al observar que habían pequeños animales o pequeñas estructuras que se encontraban en algunas sustancias. Por ejemplo, pueden encontrarlo, no sé, observando el agua, diferentes cosas. Lo que él también vio, chiquillos, fueron los espermatozoides y los glóbulos rojos, como puse en la imagen. El tercer y el cuarto caballero llegaron al mismo postulado, ¿ya? Schleiden y Chaun. El primero observó tejidos vegetales, él era un botánico, ¿ya? Los vio al microscopio y él llegó a la conclusión en 1838 que todos los vegetales, las plantas, ¿cierto? Las flores, los árboles estaban compuestos y formados por células. Y esto también generó mucho impacto en esos años, chiquillos. Chaun llegó a la misma conclusión que él, pero lo que él hizo fue observar los tejidos animales. Y él postuló entonces que la unidad estructural de todos los seres vivos, vegetales y animales, es la célula. Por eso ellos dos son tan importantes. Luego viene Rudolf Virchow, que él en 1955, chiquillos, estudió que las células provienen de otra preexistente y que nos surgen de una materia inanimada. ¿Por qué es tan importante esto? Hace muchos años atrás se pensaba que la vida o que en sí la materia que nos rodea, en tanto nuestras células, se generaban de la nada. Y a eso se le llamaba generación espontánea. Entonces, cuando él postuló esto, él dio la explicación de que así se forma un cigoto. Acuérdense que el cigoto es cuando se empieza a formar los bebés y son la unión de las dos células maternas y paternas, ¿ya? Entonces ese fue el ejemplo que dio él. Imagínense, chiquillos, muchos años atrás esto causó mucho revuelo en ese entonces, ¿ya? Hoy en día sabemos que es así, que toda célula viene de otra preexistente y que es muy importante también eso. Nosotros, para resumir todo lo que dijeron estas personas, estudiamos así lo que ellos dijeron.
los estudiamos como los postulados de la teoría celular. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estudiamos tres cosas. Primero, el primer postulado es que la célula es la unidad estructural. ¿Qué quiere decir eso? Todos los seres vivos, chiquillos, están formados por células, ¿ya? Vegetales y animales. Todos están formados por células. Para ser considerado un ser vivo, uno tiene que estar formado por células, ¿ya? Puede ser una o pueden ser varias, como vimos en la clase pasada, que puede ser unicelular o pluricelular, ¿ya? El segundo postulado de la teoría celular dice que la célula es la unidad funcional. Esto quiere decir que todas las funciones vitales de un organismo las llevan a cabo las células. Si las células no pudieran funcionar de todas formas, nosotros también podríamos quizás generar enfermedades o problemas en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante el rol de las células como las funciones en nuestro cuerpo. Y el tercer postulado, chiquillos, el último, dice que la célula es la unidad de origen. Y esto se relaciona con lo que dijo Virchow en 1855 sobre que las células vienen de otra que ya existe, de otra preexistente, ¿ya? Bueno, estos, chiquillos, es el resumen de las teorías celular y de cómo los científicos fueron dando aportes a través del tiempo para poder llegar y formar estos tres postulados. Espero que hayan entendido la clase del día de hoy.